Semana, poco a poco se va acabando esto, chicos. La próxima semana es ya la entrega oficial de nuestro video. Tienen hasta el 30 máximo, pero les agradecería si hacen la entrega para el lunes, porque lo ideal es tener sus videos para ese día, poder presentarlos acá, poder hacerles la retroalimentación inmediata y que tengan su nota de una vez. Entonces, lo ideal sería para para ese lunes que viene que la tuvieran. Si no, pues hasta el 30. Recuerden que tienen hasta el 30 para hacerle entrega a ello. Chicos, el día de hoy vamos a tener este espacio como tutoría. Vamos a tener este espacio para que aprovechen el tiempo para preguntar dudas, aclarar situaciones respecto a la gramática que han aprendido, respecto a... Espera un segundito, pongo un silencio acá. Respecto a que a los temas que no han entendido una cosa, la otra, todo hecho. Mientras se conecta el resto de personas, vayan tomando el tiempo de revisar si tienen todo clarito, perfecto. Si no, es tiempo que pregunten. También el día de hoy vamos a realizar la tarea dentro de la clase. Es decir, ahorita nos vamos a tomar 5 minuticos para que ustedes revisen bien los temas y busquen, y yo les voy a aclarar todo en este primer bloque, y en el segundo bloque vamos a hacer un ejercicio de comprensión de escucha y vamos a hacer de una vez la tarea que corresponde a esta semana. De esa forma vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? ¿Por ahí alguien me habló? Nobody. So, vamos a tomarnos señor. Profe, buenas tardes. Y qué pena molestar con esto a estas alturas, pero yo quería pedirte el favor si me podrías como ayudar más con lo de presente simple, explicándome como con algunos otros ejemplos, por favor. Claro que sí. Para eso andamos acá el día de hoy. Good. Entonces, déjame un segundito, voy a buscar una gráfica para poder enseñarles y les reviso. Mientras yo voy revisando, ¿qué es el presente simple? Recuerden que todo ese material lo tienen ustedes allá en Canvas. Ustedes tienen activo todo desde el primer corte. Esto lo explicamos desde el primer corte en oraciones positivas. Ahorita en el segundo corte hablamos de lo negativo. Mentiras, en el primero también por negativo, y en este segundo introdujimos las preguntas. ¿Qué es el presente simple, chicos? El presente simple es un tiempo verbal que me sirve para hablar de todo lo que pasa en cualquier momento de mi vida, porque yo siempre estoy en mi presente. A las 2 en punto fue su presente en ese momento, ahorita son las 2:05, ya es pasado. Ahorita a las 2:15 va a ser su futuro, pero cuando lleguemos a las 2:15 va a ser su presente. Entonces el presente simple es eso, chicos, es cualquier momento de mi vida. Por eso en este proyecto todo lo deben hablar en presente simple, porque puedo utilizar el presente simple para trabajar todos esos contextos, ¿sí? Para hablar de una situación que ocurrió en el pasado, puedo utilizar el presente simple, agregándole fechas. Ejemplo, en el año del 86 nace Miguel Ángel Bustamante, un docente, un estudiante complicado, no, yo era terrible, era terrible en el colegio, que me acuerdo. Un estudiante terrible que hace que su mamá tenga muchos dolores de cabeza. Él estudia en el colegio ¿sí? Entonces yo puedo contar una historia del pasado usando el presente simple, poniéndoles fechas. Lo mismo hacia el futuro. Miguel viaja el 12 de octubre del 2024 a la galaxia tal cosa. 2024 futuro, y estoy hablando en presente simple. Entonces el presente simple en general se utiliza para hablar de todo lo que sucede en mi vida diaria. ¿Qué es lo más común en lo cual nosotros lo utilizamos? Nosotros lo utilizamos generalmente para hablar de nuestras rutinas, del día a día, de lo que hacemos con frecuencia en nuestra vida diaria, ¿sí? Vamos a mirar este pequeño videíto, me dicen si lo pueden escuchar. Dura 3 minuticos y habla de las generalidades del presente simple. Entonces, miremoslo
y luego les sigo comentando los tiempos verbales, que es lo otro que debemos tener presente con este tiempo, ¿sí? El tiempo, perdón, los tipos de oraciones. El tiempo verbal es presente simple y de tipos de oraciones tenemos positivas, negativas y preguntas. Miremos el video. ¿Sí lo GoEnglish.tv. escuchan? ¿Sí lo Sí, señor. escucharon? Sí, profe. Ok, escuchemos. The present simple. When do we use the present simple? 1. To describe present truths. I have black hair. Julia works in a supermarket. Me fijen dos cositas para usar el presente simple. Para hablar de quiénes somos, de cómo... Ah, eso es lo otro. Con el presente simple tenemos que tener en claro que hay dos situaciones. Una con el verbo to be, el ser o estar, y otra con los demás verbos. Con el verbo ser o estar, hablamos de lo que somos, de cómo somos, dónde estamos, ¿sí? Eso es lo que hablamos con el verbo ser o estar. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Dónde estoy? Con los demás verbos hablo del resto de situaciones. Dentro de esos verbos resaltamos al verbo to have, que es el de tener, con el que decimos la apariencia física, lo que tenemos puesto, lo que tenemos en nuestro cuerpo. Y con los demás, la rutina, lo que hacemos en el día a día, como aquí en estos dos ejemplos. Andrew is a fireman. Andrew is a fireman. Estoy utilizando el verbo to be para decir qué es él en su vida profesional. Es un bombero. Eso es presente simple. 2. Repeated actions and habits. Para hablar de acciones que repetimos en nuestra vida diaria, hábitos, rutinas. My girlfriend and I go shopping. Mi novio y yo vamos a comprar, a hacer compras. Vamos, hacemos, construimos, cantamos, hablamos, lloramos. Todos los verbos que nosotros hagamos con una frecuencia diaria los tomamos como la rutina diaria de nosotros y eso es presente simple. Every Wednesday. Every Wednesday is a repeated action. Dentro de la rutina diaria, dentro de las acciones que repetimos en nuestra vida en presente, incluimos los adverbios de frecuencia, porque ellos son los que me dicen qué tantas veces es que repetimos esta acción. Entonces ya sabemos que hay adverbios indefinidos que nos dicen más o menos una cantidad no exacta. Ay, chicos, un momento. Yo acá hablando como loro, ustedes saben que yo me emociono mucho cada vez que veo clase con ustedes. ¿Sí estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Bueno, seguimos acá. Bien, entonces les estaba hablando. Teníamos adverbios indefinidos de frecuencia que me indican más o menos las veces que yo hago algo. Por ejemplo, yo voy al gimnasio de vez en cuando. Ese de vez en cuando me indica más o menos una cantidad más no exacta. Como tenemos los adverbios definidos de frecuencia como este, every Wednesday, que nos dice exactamente la cantidad de veces. Todos los miércoles, es decir, cada 8 días. Vamos al gimnasio, vamos de compras, vamos, hacemos algo. ¿Good? Entonces, los adverbios de frecuencia se incluyen dentro de la rutina diaria porque me ayudan a especificar esa rutina diaria, a darle como una rutina exacta o más o menos exacta. James reads the newspaper. Con el presente simple también empezamos a hablar acerca de la conjugación de los verbos, que es algo que en donde más fallamos, ¿sí? ¿Y qué es eso de conjugar? Decir el verbo correctamente de acuerdo a la persona que lo está realizando.
Y hablábamos que en español teníamos 6, 5, 10 conjugaciones para un solo verbo, mientras que en inglés solamente teníamos 2. Entonces, tomemos el ejemplo de leer. En español digo, yo leo, tú lees, usted lee, ella lee, él lee, el objeto este lee, nosotros leemos, vosotros leéis, ellos leen. Tenemos 6 conjugaciones, mientras que en inglés tenemos solo 2. Ponemos el verbo read para todos los pronombres que son yo, I, usted o tú, you, they, ellos, we, nosotros. Y debíamos conjugar el verbo, es decir, convertirlo a agregarle una S, una IES o una ES, de acuerdo a sus terminaciones, cuando fuéramos a hablar de un él, una ella o un este, una tercera persona. Entonces, por ejemplo, yo digo, I read the newspaper. Yo leo el newspaper, el periódico. El verbo está normalito, read. Pero si voy a hablar que James o que James es el que lo lee, es el que lee el periódico, él lee el periódico, su conjugación va a ser agregarle la S al verbo, reads. Y que esto es muy importante hacerlo, porque si no, que el verbo quedaría sin conjugar y quedaríamos como hablando indiecito. El leer el periódico. ¿Sí? James reads the newspaper. You read the newspaper. She reads the newspaper. We read the newspaper. He reads the newspaper. La conjugación para las oraciones positivas de los verbos en tercera persona. If you do something every morning, it's a habit or a repeated action. Bueno, ahí estamos incluyendo nuevamente los adverbios. The children walk to school every morning. The children walk to school. The children, los niños, palabras en plurales. Cuando hablamos de palabras en plurales, el verbo va normalito. En este caso, walk. Pero si hubiera sido un solo niño, decíamos the child walks to school. ¿Sí? Fíjate muy bien que pues todos los ejemplos que vamos a ver acá van a tener que ver con todo lo que estamos hablando del presente simple. Otros usos para el presente simple aparte del hábito o la rutina. Para cosas que son una realidad siempre, cosas que son hechos, cosas que son obvias, que son reales, que son ciertas, ¿sí? Something that is always true. Siempre que algo es real o que es cierto o que es obvio que sucede, lo vamos a decir siempre en presente simple. Sharks are dangerous. Como los tiburones son peligrosos, eso es una realidad. No lo decimos en mala forma, ojo con los animalistas, acá no es que estamos diciendo que hay que matar a los tiburones, no. Ellos son peligrosos porque es su instinto. Usted no se le va a acercar a un tiburón y decir, ay, tan bonito el tiburón, no, él no va a quedarse ahí a que usted lo consienta, no, él le pega el mordisco una vez porque su instinto es comer. Ese es su instinto, ellos todo lo que ven lo comen. Por eso decimos que sharks are dangerous, es un hecho real, es algo que sucede. Egypt has lots of pyramids. Egipto tiene montones de pirámides, eso es un hecho, es una realidad. The sun sets in the west. El sol cae en el oeste o el sol se pone en el oeste, es un hecho, una realidad. 4. A fixed future event. También podemos hablar acerca del futuro, así como les hice el ejemplo de el pasado, donde hablábamos de la historia del profesor Miguel, que él nace en tal país, en tal ciudad, a tal hora, y crece y se desarrolla y estudia y trabaja en pasado. También podemos utilizar el presente simple para hablar del futuro. Lo mismo que usamos en el pasado, lo hacemos en el futuro y es poner una fecha que me hable hacia adelante, hacia el futuro. The train arrives
At 1 p.m. El tren llega a la 1. Bueno, acá ya llegó tarde porque son las 2:15, ¿sí? Pero supongamos que ahí dice que el tren llega a las 3. Ya a las 3 es el futuro cercano que tenemos ahorita en 45 minutos. The rocket launches next week. El cohete se lanza la próxima semana. The show starts in 10 minutes. En 10 minutos ya es mi futuro, ¿sí? Entonces, todas estas generalidades son las que tenemos en cuenta para hablar del presente simple. Les voy a compartir el videito para que lo tengan allí y para que cuando quieran lo puedan volver a ver. De todas formas, recuerden que en el módulo número 1 del first term, del primer corte, allá tienen el resto de materiales también para apoyarse en esto, en las oraciones positivas, en las negativas y en las preguntas, que fueron las que vimos ahorita en el segundo corte. Bien, entonces ese es a grosso modo el presente simple que ustedes deben trabajar con su proyecto. Entonces todo lo van a hablar allí, todo lo que ustedes inventen, la imaginación que les alcance la van a trabajar en este tiempo. ¿Sí? Regálenme un segundo. ¿Qué otra pregunta tienen mientras tanto? Voy a abrir aquí. Que ya empezó a hacer calor. Cuéntenme. ¿Qué más dudas tienen? Profe, en la tarde usted va a hacer tutorías. Es que digamos que yo no he terminado de hacer el libreto y pues para que me lo revise. Claro, claro que sí. Recuerden que las tutorías están siempre activas los lunes de 6 a 8 de la noche, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Entonces, allá voy a estar para los que quieran ensayar. De todas formas, ahorita, hoy salen temprano conmigo de la clase. Vamos a hacer la actividad del ejercicio y van a tener tiempo libre. Los que quieran quedarse a terminar las 2 horas de la clase, lo pueden hacer. Los demás se pueden retirar y en ese momento de la clase podemos aprovechar para hablar sobre el proyecto. Vamos a arrancar con Profe, una señora. yo tengo una pregunta. Dime. En el libreto tenemos que mezclar todos los temas que hemos visto o no es necesario mezclar todos los temas. Si quieres, no es obligatorio, pero si quieres puedes mezclar todo referente al vocabulario. Lo que es la construcción gramatical, sí, igual manera. Se está hablando en presente simple. Si quieres utilizar los adverbios de frecuencia, los utilizas. Si quieres utilizar preguntas, las usas. Si quieres, todo lo que hemos visto referente a gramática, como lo último, el der is, el der are, los cuantificadores, igual manera, los mezclas, que todo se Vale, puede profe. mezclar, ¿sí? Gracias. Pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que sea presente simple. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Alejandra, vamos a mirar un ejercicio con lo que me preguntas. Las preguntas. Bueno, hablando de los tipos de oración, completando la pregunta del presente simple, recordemos que en las oraciones positivas, en presente simple, yo debo mirar lo de la conjugación de los verbos. Eso es lo que debo mirar en oraciones positivas. La conjugación de los verbos, que para I, para you, para we y para they, el verbo queda tal cual como yo lo conozco. Work, play, study. Voy a ponerles de diferentes para que miremos ahorita las conjugaciones. Play, study, dance. Todos tal cual para todos. I play, you play, we play, they play. Normal, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos hablando de la tercera persona, es decir, de él, de ella o de este, en oraciones positivas, she, he, it, estos verbos van a tener un cambio. Y ese cambio es que les vamos a agregar bien sea la S, ¿sí? Ajá, ven. Como en works, como en plays. Bien sea que debo modificar algo de la palabra antes de poner la S, como es el caso de study, que termina en consonante e Y, entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo quitar la Y, poner una I latina antes de poner la S. O
solamente poner S como en los otros antecasos, o falta una regla. ¿Quién se acuerda de esa regla? ¿Y quién me da un ejemplo para ponerla acá? Profe, ¿puede repetir que no lo escuché? Falta una reglita de la conjugación de los verbos en presente simple. ¿Quién se acuerda de un ejemplo para ponerlo aquí? Que no sé si ya la pusiste, pero por ejemplo, si la palabra termina en Y, Mira, ahí tenemos se el cambia studies. por I ¿Sí? latina y se pone S. Exacto, ahí la tenemos. Studies. Si vemos Así. que la Y tiene una consonante al lado, pero si no, solamente la S. Por eso les puse al lado la palabra play. Termina en vocal, Y, ahí no hacemos nada, solo ponemos la S. Pero si tenemos una consonante y una Y, ahí en ese caso sí debemos hacer el cambio. Y esa última regla que no se acuerdan es cuando los verbos terminan que en X, que en SH, CH, que no. ¿Qué hago con ellos? ¿Quién se acuerda? Se le agrega ES. Correcto. Le agregamos la E y la S. ¿Qué? Entonces, esto es en oraciones positivas. Cuando hablamos de oraciones negativas, yo ya entro a trabajar con un auxiliar. ¿Por qué? Porque resulta que el auxiliar es el que me va a llevar la partícula negativa y digo don't o digo doesn't. ¿Y qué va a ocurrir con ellos? Van a funcionar de la misma forma como funciona la conjugación de los verbos en positivo, solamente que vamos a acordarnos que cuando hablemos de estos pronombres, I, you, we, they, nosotros ponemos la palabrita don't para decir no y negar el verbo. Entonces, si la oración arriba decía I watch TV, I watch TV, o she watches TV. Para negar esta oración, yo debo ponerle, bueno, lo cambio de color para que veamos la diferencia. Yo debo ponerle antes del verbo la negación, que es esta, don't. Siempre, siempre debe decir don't para I, you, we y they. No podemos dejar solamente el not porque está gramaticalmente incorrecto. Les van a entender, pero no es la forma correcta. Right? ¿Qué pasa para el caso del doesn't? El doesn't funciona solo con los pronombres he, she, it, ¿sí? Y en esta ocasión, para negar she watches TV, lo mismo. Yo pongo antes del verbo la palabrita doesn't, pero como el auxiliar ya cambió, él fue el que se transformó a la tercera persona, fíjense que dice ES. El verbo no necesita cambiarse, entonces en las oraciones negativas, el verbo es igual para cualquier pronombre, solamente cambia la partícula negativa, el auxiliar, de don't a doesn't. Esta misma característica va a suceder para las preguntas. Entonces, en las preguntas, yo lo que hago es acordarme de estas reglitas que hice para el negativo y voy a utilizar al do y al does para crear mis preguntas. El do va a usarse con los pronombres I, you, we, they, ¿sí? Y el does va a utilizarse con los pronombres he, she, it. Entonces, do con I, you, we, they y doesn't con he, she, it. ¿Cómo van a funcionar estos auxiliares en una pregunta? Ustedes toman una oración en positivo, como en el ejemplo, I watch.
Y para convertirla a una pregunta, ustedes sencillamente le ponen el auxiliar al principio de esa oración y terminan la oración con el símbolo de pregunta. Entonces, para preguntar si estamos viendo televisión, si yo veo televisión, yo digo, ¿do I watch TV? Y pongo el símbolo de pregunta. ¿Veo televisión? Y con esto estoy haciendo una pregunta de sí o no. ¿Veo televisión? Sí, usted la ve. No, no la ve. En la tercera persona, como en la oración, she watches TV, vamos a acordarnos nuevamente de las reglitas. Ponemos el auxiliar das al principio para construir la pregunta. Pero como el auxiliar fue el que se transformó, ¿qué le hago al verbo? Lo vuelvo a su estado normal. Lo dejo normalito y termino la pregunta con el interrogante. Y así es como nosotros hablamos de los 3 tipos de oraciones en presente simple, en positivo, en negativo y en pregunta. Estas preguntas son de sí o no, yes, no, questions. Profe, pues, ¿cómo hago ahora para utilizar las WH? ¿Quién se acuerda? Que está mucho más fácil. Profe, qué pena. En las preguntas siempre ponemos el da y el das antes, siempre. Siempre. El do y el das, para las preguntas de sí o no, el do y das viene de primerito. No significa nada. No significa nada, no se pongan a traducirlo literalmente. Él lo único que estáis diciendo es, hey, soy una pregunta. Mírame, soy una pregunta. No es más. ¿Sí? Porque si nosotros hacemos la traducción, pues realmente lo que hacemos es leer la oración. Yo veo televisión, ella ve televisión y ya, esa es la pregunta, ¿sí? Entonces el auxiliar do y das ahí lo único que me está diciendo, oiga, esta oración que viene a continuación es una pregunta, hágala como si fuera una pregunta. ¿Bien? Ahora con las WH yo voy a utilizar la misma regla de la que estaba hablando con las yes, no. ¿Sí? Como do I watch TV o como does she watch TV. Pero antes de ellas pongo la WH. Entonces ahora yo quiero saber cuándo veo televisión. Pues yo utilizo la pregunta when para decir cuándo y la pongo antes de los auxiliares. ¿Cuándo veo televisión? O ¿cuándo ve ella televisión? ¿Ven? Y esa es la forma como creamos las preguntas WH en presente simple. ¿Cuándo ve ella televisión? Right. Esas son las WH. Listo, chicos, entonces es cuestión de verlo de esta forma, de verlo como más fácil. Ustedes a veces se ahogan en un vaso de agua y es acordarnos de las reglitas. Ustedes pueden saberse todo el vocabulario que quieran. Y hay mucha gente que no le gusta el estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Es un estilo de pedagogía, es un estilo de aprendizaje en donde aprendemos a través de reglas. Pero cuando se trata de idiomas, es necesario acordarnos de las reglas y una vez aprendidas, es fácil el resto. ¿Right? Entonces, estas fueron las reglitas estructurales de lo que corresponde a las oraciones en positivo, en negativo y en preguntas, sean yes, no question o sean las WH question, para hablar del presente simple. Bien, y ahora la compañera estaba diciendo que cómo le mete a los adjetivos a la pregunta. Entonces, Alejandra, igual que como nosotros hacemos para meterle los adjetivos a las oraciones, las vamos a meter en las preguntas. ¿En dónde van los adjetivos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice a dónde debo yo poner los adjetivos en una oración? Los adjetivos van antes de la palabra a la... Perdón, que tomé gaseosa. Los adjetivos van antes de la palabra que yo voy a describir, ¿sí? Esas palabras generalmente son nombres propios. Miremos aquí el ejemplo. Si yo digo, when do I watch TV? ¿Dónde veo televisión? ¿A cuál de esas palabras es a la cual yo le puedo meter un adjetivo? ¿Quién me dice?
los adjetivos los voy a poner aquí moradito. En la pregunta, when do I watch TV? ¿En dónde puedo meter yo un adjetivo? Before TV. Antes de la palabra TV, muy bien, porque la televisión es el único nombre propio que yo encuentro por ahí. Los adjetivos van únicamente al lado de los nombres propios o después del verbo to be. Siempre van antes de los nombres propios o después del verbo to be, porque yo puedo decir, por ejemplo, she is beautiful. Ya la palabrita beautiful está después del verbo to be is. O digo, ese es un perro gordo. Y digo gordo perro en inglés porque perro es el nombre propio de este animal. En este caso podemos decir que es un televisor viejo. Entonces, ¿cómo preguntaríamos? ¿Cuándo vemos televisión de la viejita, de esas chéveres que eran antes las series? ¿Cuándo vemos televisión de la vieja? Profe, sería, when do I watch old TV? Very good. When do I watch old TV? Bueno, como estamos hablando de la televisión, podemos agregarla como on the old TV. Cuando vemos en la televisión vieja, on the old TV, ¿sí? Porque hablar de TV estamos hablando del aparato. Es cuando vemos televisión o cuando vemos en el televisor viejo. Ponemos la palabrita old, que es el adjetivo, al lado, ¿sí? Entonces, de esa forma incluimos los adjetivos dentro de las preguntas. En la pregunta que tú hiciste, Alejandra, que dice, ¿por qué el elefante es tan hermoso y grande? Vamos a construir entre todos ese ejemplo. ¿Por qué el elefante es tan hermoso y grande? ¿Por qué? Es la pregunta WH, va de primerita. ¿Cómo se escribe por qué en inglés? Why. ¿Por qué el elefante es? Estamos hablando del verbo ser o estar. El verbo ser o estar, el verbo to be, es auxiliar y es verbo al mismo tiempo. Entonces, en este caso, como estamos hablando del verbo to be, no necesitamos poner el auxiliar do y das. El auxiliar do y das es único y exclusivo para todos los verbos que no sean el verbo to be, ¿sí? Pues como el verbo to be no necesita de compañía, él es el que empieza las oraciones. Why is the elephant? ¿Por qué el elefante? Why is the elephant? ¿Qué dice la pregunta? Tan hermoso y tan grande. So beautiful and big. Miren aquí en dónde están los adjetivos. Y miren en el otro ejemplo en donde los pusimos. Ay, ay, ay. La embarré. Vamos a volver a escribir acá. Why is the elephant so big? Dejémoslo en bonito para que quepa ahí en el espacio. Why is the elephant so pretty and big? Y terminamos en símbolo de pregunta. ¿Por qué en esta los adjetivos van al final? ¿Y por qué en la otra los adjetivos van antes del objeto? Porque en la de arriba estamos utilizando un verbo diferente al verbo to be, que es el watch, mientras que en la segunda estamos usando al verbo to be. Entonces, esa fue la otra reglita que les comenté. Va antes de cualquier palabra propia, de cualquier nombre propio, o va después del verbo to be. Y en el caso de las preguntas, van después del sujeto al que le están dando la característica. Why is the elephant so pretty and big? En este caso particular, encontramos una característica especial que es una excepción. No se las había enseñado porque esto lo van a descubrir en el próximo semestre, pero para que la tengan en cuenta. Con el verbo to be, yo puedo utilizarlo de cualquiera de las dos formas que les estoy mostrando aquí. Why is so pretty and big the elephant? O why is the elephant so pretty and big? ¿Por qué se puede de las dos formas? Porque el verbo to be
me permite esa flexibilidad. Entonces, en el caso tuyo, que vas a hacer esta pregunta, puedes preguntármela de las dos formas y está correctamente hecho. En la segunda, porque conservamos la reglita que les he explicado, adjetivos antes del nombre propio. Y en la primera, porque estructuralmente organizado, tenemos el orden correcto de las preguntas, que es WH, verbo to be en este caso, sujeto y complemento. Que ese es el orden correcto del verbo to be. Bien, entonces tengan esto en cuenta como una pequeña excepción cuando hablamos solo del verbo to be. Con los demás verbos la regla sí es el adjetivo al lado de la palabrita que está describiendo. ¿Listo, chicos? TV, Luisa, ¿a qué te refieres con TV con el símbolo de pregunta? Se puede escribir TV en mayúscula, T.V en mayúscula y punto, como quieras. ¿O a qué te refieres, Luisa? Estaba respondiendo cuando preguntaste que dónde iban los adjetivos y antes o después. Ok, dale. Sí, good. Right? Entonces, ojo con el verbo to be, que es el especial. Siempre él va a ser único y va a tener sus propias características a los demás verbos. Right? So, continuando entonces, y antes de pasar al siguiente ejercicio, sigan mirando qué más dudas tienen para irlas revisando por acá. Mientras tanto, aquí en anuncios van a encontrar el día de hoy, mejor dicho, ustedes mismos están viendo que lo voy a hacer en este momento, lo del reconocimiento docente, segunda parte. Recuerden que a partir de hoy hasta el 24 tienen para votar por sus profesores en el reconocimiento docente. ¿Ay? Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo y la molestia de votar, los que votaron por inglés. Les agradezco porque si ustedes mismos se dieron cuenta, solamente les dan como el chance de votar por 5, por 6, realmente no estoy seguro. Les agradezco bastante que lo hayan puesto, ¿sí? Porque de esa forma nosotros evaluamos como Centro de Idiomas cómo estamos con ustedes, si les está gustando la asignatura o no, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Recuerden que en esa evaluación ustedes dicen si nosotros cumplimos con el programa, si somos puntuales en las clases, si el profesor sabe lo que está enseñando, si el profesor sabe enseñar lo que está enseñando, si se prepara el tema, si tiene buenas relaciones con ustedes o no. Todo está allí en esa evaluación y es muy importante saberlo para el proceso de mejora. Entonces, nuevamente la invitación es a que nos vuelvan a dar un espacio, me vuelvan a dar un espacio allí en el reconocimiento y se acuerden que deben hacerlo por AulaNet, ¿sí? Y tienen esta semanita del 19 al 24 para hacer ese segundo reconocimiento. ¿Listo, chicos? So, ¿qué otras preguntas tienen antes de arrancar la actividad que tenemos para el día de hoy? Tell me. ¿Qué más dudas? Todo lo que tengan. Miren que si ven que es muy importante preguntar. Siempre pregunten en el momento en que ustedes tengan la duda. ¿Sí? En el momento de la clase. A mí no me importa pausar un momento y volver a retomar el tema, pero nunca se queden con esas preguntas. Tell me. ¿Qué más? Dime. Es que todavía no entiendo cuando usted, por ejemplo, puso el ejemplo del televisor. Usted cuando puso el web puso también el tú, ¿no? Pero cuando hicimos la del why ya no lo puso y me perdí ahí, no entendí por qué. El verbo to be, porque estábamos hablando del verbo ser o estar. Cuando hablamos del verbo ser o estar, voy a volver a compartir el pay, me dice si lo ven. Fíjense en una cosita. En presente simple, yo tengo al verbo to be y tengo a todos los demás por aparte. Y ellos funcionan de formas diferentes, ¿sí? Entonces, con el verbo to be, él solito funciona. Él solito es un auxiliar. Él solito se hace las preguntas y se las responde él. Con los demás verbos, yo necesito al auxiliar do o das para hacer las negaciones y para hacer las preguntas. Hacerles
un ejemplo de oración en cada uno. Por ejemplo acá, she is pretty. O I am handsome. Ya me la escribo, I am handsome. El verbo to be se conjuga de 3 formas. They are told. El verbo to be tiene 3 conjugaciones, que es el is, el am y el are. Los demás verbos solamente tienen 2 conjugaciones. Esto en oraciones positivas, ¿sí? Los demás verbos solamente tienen 2 conjugaciones de acuerdo al pronombre del que se habla. Entonces, she junto con he, junto con it, van a llevar una conjugación. Por ejemplo, she works late. Ella trabaja hasta tarde. Todos los demás pronombres, I, you, we, they, tienen una sola conjugación, que es el verbo tal cual yo lo conozco. En oraciones negativas, el verbo to be se niega así solito. ¿Qué quiere decir eso? Que él no necesita que nadie le cargue la partícula negativa porque él solito va a decir su negación. ¿Cómo se hace la negación con el verbo to be? El verbo to be tiene la negación al lado del verbo, ¿sí? Entonces, si en una oración positiva yo digo she is pretty, o digo I am handsome, o digo they are tall, en negativo yo digo he isn't pretty, I am not handsome, o they are, aquí lo corté mal, they are not tall, they are not tall, ¿sí? La negación va después del verbo to be. Esto para los negativos. Respecto a los demás verbos, yo necesito utilizar del auxiliar do o das. Y este auxiliar es el que me va a ayudar en las oraciones negativas a identificar la negación, a decir que no, ¿sí? Diferente al verbo to be, la negación con los demás verbos es antes del verbo, ¿sí? Y para la tercera persona utilizo el auxiliar doesn't antes del verbo, y como doesn't está conjugado para la tercera persona, el verbo va sin ninguna modificación. Con los demás pronombres, el auxiliar es don't y el verbo va sin ninguna modificación. Las preguntas. En el caso de las preguntas, yo tengo 2 tipos de preguntas, las que empiezan con el auxiliar y las que empiezan con las WH. En el caso de verbo to be, yo empiezo con la WH y miren, voy a coger estas oraciones de allá arriba y las voy a transformar en pregunta. ¿Cómo van? Primero va el verbo to be y luego el resto. Primero va el verbo to be y luego el resto. Primero va el verbo to be y luego el resto. Y termino en símbolo de pregunta. When is she pretty? Bueno, aquí no tiene sentido esa pregunta. ¿Cuándo es bonita? Pues cuando se maquilla. El resto. When I'm handsome. ¿Cuándo soy guapo? ¿Cuándo son altos? Si yo no hubiese querido empezar con una WH, pues la quito. Y ya inmediatamente arranco con el verbo y ya con eso tengo las preguntas lleno question. ¿Es ella bonita? ¿Es él guapo? ¿Son ellos altos? Right? ¿Van entendiendo? Vamos a hacer poll de encuesta. 1 si van entendiendo, 2 si andan más perdidos todavía. Tell me, escriban ahí en el chat. ¿Cómo vamos? ¿Sí vamos entendiendo? Hello. Escriban a la que no les va a dar reuma, no les va a dar artritis si teclean allá y eso no, o el 1 o el 2. A ver,
1, en la mayoría va diciendo que 1, bien. Vamos ahora a las otras preguntas, que es donde como que se nos complica el alma. En las preguntas con verbos diferentes al verbo to be, yo vuelvo a utilizar el auxiliar does o do, pero sin el negativo. Sin el negativo. En las preguntas de yes, no question, yo arranco con el auxiliar. Digo does. O digo do. Y lo único que hago es poner las oraciones y hacerle los cambios necesarios. Does she eat with work late? Le quito la modificación al verbo porque el auxiliar ya está transformado y termino en símbolo de pregunta. Do I, you, we, they work late? Termino en símbolo de pregunta y ahí no hay que hacer cambios porque el verbo nunca cambió. Ahora, si yo quiero empezar con una doble H, pues yo empiezo con la WH y pongo el resto, ¿sí? Yo copio la WH antes del resto y el resto lo pongo y ya. Estas son las oraciones positivas, negativas y preguntas, y por eso, mi niña, es que aquí con los demás verbos aparece el do y el das, y por eso acá es solo el verbo to be. Él no necesita de nadie que le ayude, él solito puede. ¿Sí? Él es el bendecido y afortunado, no necesita de sugar daddies ni nada. Él solito se puede, tiene su sustento. Cambia ya los demás verbos, necesitan del apoyo del do y el das. Que vuelvo, les recuerdo, no significa nada. Ellos lo único que hacen es hacer que la oración se vuelva negativa porque llevan la partícula negativa, y en las preguntas pues indican el tipo de persona que está haciendo la pregunta, si es tercera persona o los demás. ¿Listo? Now, ¿qué otra pregunta antes de arrancar con la siguiente actividad? Tell me. Todo esto lo tienen guardado en sus grabaciones de clase. Recuerden que en Canvas tienen los módulos, ahí dice primer corte, todas las grabaciones de clase del primer corte, todo el material está allí, yo no se los he escondido, lo tienen para volver a repasar. Si necesitan este Paint, ya mismo se los comparto por porque el otro lo borré, chicos, lo siento. Se los voy a compartir por mensaje de una vez para que lo tengan, ¿sí? De una vez, este es un grupo BIR 7 para todos, Paint y audio de la actividad. Ya que voy a enviarles un video, ya que les voy a enviar el Paint que acabé de hacer, les voy a enviar, tengo la lengua trabada hoy, un audio con el cual vamos a trabajar ahorita la segunda parte de la clase, ¿sí? Entonces, para que tengan aquí esos detallitos en cuenta. Now, vamos a empezar a hacer el ejercicio del día de hoy. Hoy vamos a hacer dentro de la clase un ejercicio de escucha, que a la par es la tarea que tienen para esta semana. Recuerden que las tareas se activan los lunes a las 4 de la tarde y se cierran los lunes siguientes hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Lamentablemente, en este grupo me están fallando mucho con las tareas y no hay segundos intentos, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto. Cada vez que vamos subiendo las semanas aquí en el sistema, se va aumentando el nivel de dificultad o el nivel de porcentaje de la nota. Entonces, ya hay varios que van así en la cuerdita floja. Tengan presente hacer las tareas, chicos. Tienen una sola semana para hacerla, una sola tareita. Yo se las explico. 16 estudiantes estoy viendo, 16 estudiantes no hicieron la actividad de la semana pasada. Entonces es preocupante, ¿right? Para que ustedes estén alertas. El día de hoy la vamos a hacer sí o sí acá en la clase, para que no haya excusa de no entregarla. Y porque yo los voy a guiar en ese proceso.
Entonces vamos a empezar con esta actividad. Les acabo de enviar el audio que van a escuchar en la tarea de esta semana. ¿Qué vamos a hacer en estos 10 minuticos que vamos a tomar en este momento antes de que sean las 3 de la tarde? Van a sentarse, se van a descargar ese audio y me van a hacer un ejercicio de transcripción. ¿Por qué es importante esto? Esto debieron haberlo hecho la semana pasada con los ejercicios que les dejé sobre el going out y el going places, ¿sí? ¿De qué sirve hacer un ejercicio de transcripción? Ustedes aprenden a identificar las palabras y aprenden a escribirlas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ustedes acaban de recibir el audio. Lo van a descargar, van a coger su cuaderno o la hoja o lo que ustedes usen y van a escuchar el audio y lo van a transcribir. ¿Qué es transcripción? Es escribir literalmente lo que escuchan. Si usted ya escucha que dice they work for a big company, usted escribe acá they work for a big company. Van a tener 10 minutos para copiar lo máximo que entiendan. No es que se trate de que sí o sí tienen que escribir todo. Es lo que entiendan. Es un ejercicio inicial. Poco a poco con la práctica ustedes van a tener la habilidad de copiar todo lo que escuchan. Ya su oído se va a desarrollar. Pero yo les entiendo en este momento que pues va a ser un poco difícil para algunos. Entonces, traten de hacer el mayor esfuerzo posible. No es traducirme al español lo que ustedes entienden de qué se trata. Es copiar literalmente las palabras que van escuchando. No importa si al principio copian la palabra tal cual la escuchan. Si ahí dice my work, ustedes escriben acá my work. No importa, ese es un ejercicio inicial que se hace, ¿sí? Que es reconocer al menos la pronunciación. Ya luego, poco a poco, se van adaptando al oído y van identificando las palabras y van averiguando cómo se escriben estas mismas y van encontrando los resultados. Entonces, vamos a arrancar. Yo voy a poner en silencio el micrófono, voy a estar acá con ustedes. Cada vez que alguno tenga alguna pregunta, para no interrumpirle el audio a los otros compañeros, me van a escribir por el chat y a las 3:03 retomo nuevamente el micrófono y la cámara y vamos a hacer un ejercicio que voy a tener en cuenta para subirle la nota en caso de que lleguen a sacar una nota bajita en esta tarea. Entonces vamos a hacer este primer paso. ¿Listo? Voy a cerrar en este momento mi cámara y mi micrófono. Descarguen el audio, transcríbanlo y activo la cámara nuevamente y mi micrófono a las 3:04. Arranquemos.
So people, time is up. What's up? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Súper fácil. Este ejercicio que quiero hacer con ustedes el día de hoy es para que nos salgamos de lo típico que siempre hacemos, de escuchar lo que medio entiende y responder algo de una vez. Este tipo de ejercicios es muy vital para ustedes hacerlo en todo su proceso de aprendizaje del inglés, porque es la única forma como ustedes pueden adquirir este tipo de vocabulario auditivo y enseñarle al cerebro a reconocer los ejercicios, reconocer las palabras, los contextos, todo. Allá en sus Canvas, en la clase pasada, yo les dejé 2 guías con 2 audios. Hagan el mismo ejercicio y traten de hacer esas prácticas. Right? Entonces, vamos a mirar ahora que yo les voy a poner el audio acá. Vamos entre todos a analizarlo, a ir mirando qué, pero antes de hacerlo, quiero escucharlos a ustedes, los que hicieron el ejercicio. Quien quiera activa el micrófono, lee un pedacito, lee todo lo que entendió. Vamos a ir mirando. Los escucho. Profe, Señor. pues la verdad yo lo estaba haciendo, pero, o sea, no me quedó tan bien. Y pues como el video usted lo subió a YouTube y YouTube tiene subtítulos para todo, entonces me di cuenta que tenía muchos errores. Ah, está bien. Good. Now, Gina, a ver, te escucho. Profe, bueno, me disculpará la pronunciación. Ah, no se preocupe. Listo. Dice, my mom says can sniff car everywhere. In the furniture is brown and they scratch everything. El otro que entendí fue but they want other pet. Y bueno, más arriba también, pero solo era un pedacito. Bien, más o menos cogiste ideas. Muy bien. Ahora háganse en el análisis de ustedes mismos. ¿Qué tanto cogieron? De tantos minutos, ¿qué tanto cogieron? A ver, por ahí vi la mano de Daniel. Daniel, te escucho. Profe, pues lo que pasa es que, o sea, sí lo entendí, pero no me dio tiempo. O sea, lo voy a decir lo que alcancé a escribir, pero pues igual me falta. Dale, Dice, no importa, hey buddy. Ejercicio inicial, a ver. Bueno, dice, hey buddy, what's up? Why are you so sad? Nah, not much. I'm not convinced my mom to let me have a pet. We have cats and dogs. Why does she like them? Let me guess. You can teach an old dog new tricks. Y ya, no tengo más. Muy bien y muy buena pronunciación, Luisa. Seguimos contigo. Luego vamos con Brian y Gina. Bueno, profe, yo alcancé a coger algunas. La primera es, hey buddy, what's up? Where are you so sad? No, not much. I don't mind mom look much with a pet and cat and dogs. Y dice why. Después dice let me a get. Yes, she doesn't clean. Well, you cleaning? Yes. Dog is my pet friends. They are friendly and company. A lot of time, but well, very independent. Very well. She's very good. My mom killed me, and she's a problem. What other pet? And let's go. Perfect, very good, bastante vocabulario. Mire, reconózcanse en ustedes mismos y felicítense en ustedes mismos con este tipo de ejercicio. Entre más palabras ustedes puedan reconocer, ustedes mismos se van dando cuenta de qué tanto van aprendiendo, no solo conmigo, sino cositas que ya tenían en su cabecita de antes. Gina, seguimos contigo, luego Brian y terminamos con Jesús. ¿Conmigo? ¿Gina Gaviria? Sí, no, la otra Gina Gaviria. Ay, no. Tú. Listo. Pues es que yo he notado más, pero lo que yo te leí fue como el final, pues entonces ya si te vuelvo a leer sería súper desorganizado porque sería algo del inicio, ¿está bien? Don't worry. Ok, dice, a dog is a man's best friends. They're friendly, loyal, digital. Profe, no, es que me dan muchos nervios. Don't worry. ¿De qué nervios si ni siquiera te vemos? Pero ya estoy sudando.
company and there are a lot of different brands. Dice, I don't know. You're independent. They demand a lot of time in a car and they're always horsing around. Don't chicken. You can adopt a cat. They are very independent. Que de esa palabrita por ahí, de todas las que te escuché que medio la pronunciación breeds, cuando hablamos de razas, de estilos de animales, razas, breeds, muy bien. El resto súper, bastante vocabulario. Tengan todo esto en cuenta, todo lo que copiaron, chicos, los demás que no alcancen a participar ahorita, escuchemos a Brian, luego a Jesús, porque todo esto que ustedes ya escucharon es un adelanto de la tarea que vamos a hacer ya mismo. Entonces ya les explico, vamos a escucharlos a los otros dos compañeros y les explico qué continúa ahorita. Brian. Pues, profe, como tal, yo no alcancé a escuchar todo el audio porque yo estaba escuchando y si no entendía algo devolvía y así hasta que lograba escribir lo que entendía. Muy buen ejercicio. Entonces, igual también es muy bueno ese tipo de ejercicios donde ustedes se llegan otra vez, de tal forma de eso obliga al cerebro a que sí o sí tiene que ir aprendiendo palabra por palabra. Muy bien. ¿Qué escuchaste? ¿Qué entendiste? Hey buddy, what's up? Where are you so sad? No, not much. Not convinced my mom to leave half my bed. To leave my half bed. We are like cats and dogs. Why don't she like them? Leave me goose. Look and teach and old dog new tricks. Yeah. Muy bien, mira, cogiste bastantes. Dale, sigue. Doesn't want to clean anything. Well, then you clean it. Yes, but I don't know. Hasta ahí me quedé. Pero mira, cogiste bastante. Y cogiste unos idioms, unos phrasal verbs como fight like cats and dogs, peleamos como perros y gatos. An old dog doesn't learn new tricks. Perro viejo no aprende a ladrar. Chicken out. Súper. Good. Jesús, te escuchamos. Uy, no, profe, yo. No, hice un embolate. Hice un embolate acá. Yo escribí la medio palabrita que entendí y era la que iba anotando acá. Ok, don't worry. So, todo este tipo de ejercicio es el que deben hacer ustedes en un ejercicio de audio. Y hoy vamos a hacer un mini simulacro de lo que sería el parcial de ustedes de listening. El próximo corte, nuestro tercer corte, sí vamos a tener, dime Daniel, que... Ok, no se preocupe, que se ve el video y que se adelante antes y que, pues, que se adelante cuando puede, Daniel. Y los que se están conectando hasta ahorita, no se preocupen, cojan el hilo al ejercicio, si no espérense a que termine la clase para ver la grabación completa y hacer el ejercicio en casa. Listo, que de igual manera lo pueden hacer en casa con ayuda de la grabación de la clase de hoy. Les estaba hablando de que el próximo corte tenemos el parcial virtual. Nuestro parcial de inglés tiene 3 componentes: las estructuras gramaticales, comprensión de lectura y escucha, comprensión de escucha. Tienen 1 hora dentro de la clase, es decir, en esa época cuando vayamos a tener el parcial lo vamos a tener dentro de la clase y va a durar 1 hora. Y cada componente tiene un límite de tiempo para una cantidad de preguntas. La gramática va a tener un límite de 25 minutos para 20 preguntas. Es allá donde ustedes van a tener que ser muy ágiles mentalmente para que les rinda el tiempo. Las preguntas son gramaticales, entonces es de identificar errores de la escritura, orden de los adjetivos, esas cositas claves que hemos ejercitado a lo largo de estas tareas. En la comprensión de lectura van a tener un texto así como vimos de Lucy Dreams Vacation y van a tener 5 preguntas con 20 minutos. Entonces tienen más o menos
de a 5 minutos, 4 minutos por pregunta para poder hacer el análisis respectivo. Y con el audio van a tener 15 minutos solamente para poder hacer el ejercicio de escuchar, comprender y responder esas 5 preguntas. El día de hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio. A partir de ya, les voy a mostrar la pantalla, les voy a activar la tarea que se supone que se activaría a las 4 de la tarde, se las voy a activar para que arranquen a las 3:30 a empezar. No, mentira, a las 3:23, eso no me demoro tanto explicándoles. A ver, acá. Perdón que yo odio los números militares, por eso 13, 14, 15, son las 15:20. Yo soy malo para la hora militar. 15:20, 15:25. Las 15:25. El ejercicio se les va a activar a las 3:25. Es este que están viendo. Van a tener un audio que ya lo tuvieron en sus manos, ya lo escucharon y más o menos han entendido de qué se trata. El audio habla de unos 2 chicos que están hablando sobre tener mascotas y de una mamá. Hay phrasal verbs, hay idioms, hay expresiones relacionadas con los animales, hay descripciones físicas de los animales. Entonces, ustedes van a escuchar nuevamente ese audio, ya lo tienen con ustedes, está ya en YouTube, está en Canvas, y van a responder a estas 10 preguntas. Vamos a hacer lo siguiente. Tienen desde ya a las 25 cuando se conecten, 30, 35, 40. Vamos a hacer el simulacro de 15 minutos, ¿sí? Tienen desde las 25 hasta las 40 para desarrollar su quiz de 10 preguntitas. No, vamos a dejar hasta las 45 porque como son 10 preguntas, pues necesitan un poquito más de tiempo. Es hacer el ejercicio, ¿sí? Hacer el ejercicio. Traten de hacerlo a conciencia, traten de escuchar muy bien. Ya tienen un adelanto de ese audio que fue el ejercicio que hicieron de sacar palabras, vocabulario y respondan a esas 10 preguntas. ¿Qué es lo que no le gusta a la mamá de los gatos? Ahí están las opciones, léanlas muy bien. ¿Qué es lo que no le gusta a la mamá de las serpientes? ¿Cómo se describen a los perros? ¿Qué es lo que el segundo hablante quiere hacer? ¿Cuáles son las ventajas de tener un gato de acuerdo al hablante número 1? El hablante número 1 le dice al 2 que haga algo, que ayude a qué. ¿Cuál animal no se menciona en el audio? Y aquí, pista. No es que estén hablando del animal, sino que hay ciertas phrasal verbs, ciertos idioms, ciertas expresiones que usan los nombres de animales. Ustedes van a ver cuáles de estos animales no se mencionaron nunca. ¿Cuál de todos ellos nunca se menciona en el audio en ningún lugar? Bien sea que no hayan usado una expresión o que no hayan hablado del animal específicamente. ¿Y por qué a la mamá no le gustan las mascotas? De acuerdo al audio, el hablante número 2, ¿cómo se siente en ese momento? Si feliz, alegre, triste, aburrido. ¿Y por qué el hablante número 2 no está seguro de tener perros? Entonces, ahorita a las 25 se van a poner juiciosos nuevamente a hacer este simulacro que a la vez es su quiz. A las 45 pausamos, no se vayan a salir si no terminaron, no se preocupen, no se vayan a salir si no terminaron, pueden dejarlo abierto y continuar haciendo. Pero el ejercicio es tratar de medirse en ustedes en el tiempo y reconocer las respuestas a ese audio. Préstenle muchísima atención porque les tengo una sorpresa de mejora de la nota para la próxima clase con este ejercicio. ¿Listo? Me acuerdan, porque ustedes saben que a mí se me olvida entre tantas cosas que hago. Entonces, vamos a hacer el simulacro a ver qué tanto tiempo logran, cuántos logran terminarlo en los 20 minutos. En el poquito tiempo que nos queda de clase vamos a mirar una que otra respuesta y para la próxima les tengo una sorpresa para los que no logren una nota alta en esta actividad. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Queda un minuto, espérense un minutico. Nuevamente voy a desactivar mi cámara y mi micrófono para no molestarlos. Concéntrense en allá
Escuchen muy bien. Sí, Dana, de hecho es la misma persona la que habla. Yo entiendo que es la misma persona la que está haciendo los dos personajes. Pero bueno, hay que hacer el ejercicio como de identificar quién es el que habla sobre qué. ¿Listo? Arranquemos. Son las 3:25 de una vez. Si tienen preguntas, me escriben por acá en texto. Chao, chao, arranque.
Chicos, se acabó el tiempo, el simulacro. Los que están todavía dentro del quiz, no se preocupen, síganlo haciendo, no se afanen. Ya lo tienen abierto, lo ideal es que lo terminen, ¿listo? ¿Cuántos hacen falta? Escríbanme ahí yo para saber cuántos más o menos hace falta. Mientras tanto vamos mirando resultados, vamos viendo. Entonces les habla de un incentivo. Para las personas que se sacaron 5, la próxima clase les voy a hacer una especie de trivia, como preguntas de el primero que me conteste, le mejoro en 3 unidades, en 3, la peor nota que tenga de este segundo de este segundo corte. A todos los que sacaron 5, les voy a hacer una pequeña trivia la próxima clase y me acuerdan porque les conviene. Y les subo 3 notas, 3 punticos de una vez en la peor nota que tengan por ahí. Los que sacaron 4 hasta, o sea, los que sacaron de 4, 5 y 4, 4, 5 y 4, les voy a subir 2 puntos. Y eso va a pasar ahorita, ¿sí? O sea, los que sacaron 4, 5 y 4, les voy a subir 2 puntos. Y los que sacaron de 2, 5 para abajo, pues, no mentiras, a eso les voy a ayudar ahorita, ¿ok? Y es que Profe, van y a los que prestar sacamos atención. 3-5. Por eso, no, 3-5, 3-5 quedó en el medio. Uy, no, O sea, pero no. mentiras, desde el 4 para abajo. O sea, 3-5, 3, 2-5, 2, 1-5, ¿sí? Vamos entendiéndolo bien. 5, 3 puntos en la que ellos escojan. 4, 5 y 4, 2 puntos en la que ellos escojan. 3, 5, 3, 2, 5, 2, 1, 5, 1. Les subo 3 puntos en esta tarea, en esta. ¿Listo? Y ahorita, en este momento, ¿cuántos más faltan? ¿Cuántos les faltan? Somos 2, 4, 6, 8, 10. Siempre faltan bastanticos. Señor, cuéntame. 3 puntos se refiere a 3 décimas. 3 puntos. Si sacaste 3, 5, entonces te va a quedar en 3, 8. Ah, ok. Vale, muchas gracias. Si no, les voy a poner 8 de nota a los de 5. Profe, falto yo. Es que estaba terminando de escuchar el... No se preocupen, tranquilos ustedes allá, sino que vamos a ir mirando qué es lo que van a tener en cuenta para la trivia la próxima clase, porque ahorita igual no vamos a alcanzar y lo justo es que todos terminen, ¿sí? Entonces esto queda para la próxima clase. Acuérdenme muchísimo, vamos a arrancar con esto la próxima semana, antes de ver los videos y antes de darle el cierre al segundo corte y contarles acerca del tercer y último corte, que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hacer este pequeño juego. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes van participando? Ustedes saben su nota, ya saben cómo va el cuento. Recuerden hacer, los que están haciendo, terminen a hacer, concéntrense en allá. Entonces, esa era la notica, lo que quería comentarles en este momento. Vuelvan a escuchar el audio, traten de hacer el ejercicio de transcribirlo todo, ténganlo a la mano, porque la próxima clase es la trivia y es al que el primero diga yo aquí en el chat, es el primero que puede responder la pregunta. Si esa persona no responde, el segundo yo que apareció allá es el que va a responder y así vamos a hacer el juego la próxima clase. ¿Listo, chicos? Entonces voy a descargar la grabación en este momento. Ya saben que la tarea que queda es escuchar el audio nuevamente en casa, tenerlo preparado. Ustedes mismos autorreflexionen acerca de cuáles fueron las posibles preguntas que les quedaron mal, porque de eso se va a tratar la trivia. Yo les voy a hacer las preguntas. El primero que me responda con la forma correcta es el que se gana eso. Tengo 2 premios para cada grupo. 2 premios para los de 5, 2 premios para los de 4, 4, 5 y 2 premios para los de 3, 5 para abajo. ¿Listo? No, mentira, yo subo de a 3 para cada grupo. Entonces, juiciosos los que están haciendo el ejercicio, síganlo haciendo, termínenlo bien. Los demás ya se pueden desconectar. Ya guardé la asistencia. Señor, dime, Joel. ¿Usted tiene tutoría hasta las 7 o hasta las 8?
hasta las 8, ya les iba a comentar eso. Nos vemos de 6 a 8, pero recuerden que yo me desconecto a las 7:35, 7:40 más o menos, ¿listo? Entonces, para que aprovechen el tiempo. Chicos, ahorita en breve les subo la grabación y nos vemos la próxima semana para la trivia, ¿listo? Me acuerdan. Chao, chao.